Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy compartimos con ustedes la semblanza biográfica que hemos encontrado y se encuentra, valga la redundancia en parte, en la novena que hemos compartido con ustedes, San Ignacio de Loyola. Y el día de hoy el video nos va a traer mucha información, mucha parte de reseña de la vida de este santo, así que vamos a entrar en detalle con él. La reseña empieza diciendo: un santo, no lo imagino. O sea que ya de entrada mucha gente apostaba de que él no fuera a llegar a ser santo por su estilo de vida. Y eso de repente lo vamos viendo acá en breves pinceladas durante este compartir que tenemos el día de hoy con respecto a la biografía de San Ignacio de Loyola. Dice así: San Ignacio de Loyola nació en Azpeitia, España, en el año de 1491, antes del descubrimiento de América, cuando Lutero ya había cumplido 17 años. Y este dato es importante porque San Ignacio de Loyola está ejerciendo su ministerio sacerdotal ya en medio del tema de la crisis de la iglesia, ¿no? Y bueno, no voy a spoilear más, continuamos leyendo, dice, pero ya aquí nos va dando ya esas luces, ¿no? Tenía 9 años cuando Miguel Ángel esculpió, la Piedad de Miguel Ángel, esa famosa estatua, digámoslo así, que tenemos y podemos ir a apreciar en la parte allá en Europa. Continuamos. Y 15 años cuando Leonardo pintó la Gioconda, la famosa imagen de la Mona Lisa. ¿Okay? Continuó. Su familia estaba integrada por 8 hermanos varones y 5 mujeres. Su madre murió pronto e Ignacio fue puesto bajo el cuidado de su madre adoptiva. Con 15 años fue a servir en la corte del rey Fernando el Católico en Arévalo, Ávila. Y aquí me detengo. San Ignacio de Loyola era español. Nada más para que lo tengamos en cuenta. España, exacto. Recordándolo también. Dice: por esa época, en su adolescencia, se volvió superficial, envuelto en fiestas y carencias. No, cacerías, perdón, no carencias. Envuelto en fiestas y cacerías. O sea que se dedicaba a la caza furtiva, como mucha gente de su momento lo hacía, principalmente los que eran cercanos a la parte de la nobleza y todas estas cosas. Fue un joven tañedor de viola, valiente en los deportes de combate, ágil en la danza y enamorado de alguna de las damas de la corte. Volvemos al punto, vivía cercano a todo ese movimiento, ese era su círculo, y bueno, se involucraba en fiestas, no como las de ahora, ¿no? Obviamente, pero sí fiestas que lo hacían vivir de esa vida superficial y vivir así en medio de los excesos, digámoslo así, de ese tiempo. Algunos decían que se prendó nada más que de la princesa Catalina, hermana de la hermana de Carlos V. Hasta los 26 años de edad fue un hombre dado a las vanidades del mundo y se deleitaba con el ejercicio de las armas, buscando siempre ganar fama. O sea, vemos como aquí en él estaba en gran cantidad de medida, digámoslo así, la concupiscencia de la soberbia de la vida. Será muy soberbio. Dice uno de sus biógrafos que, aunque era aficionado a la fe, no vivió nada conforme a ella. O sea, le gustaba saber de la fe, se le gustaba saber de las buenas prácticas católicas, pero no lo vivía. Simplemente era como cuando alguien ve algo y dice: ¡ay, qué bonito! Continúo leyendo. Ni se guardaba de pecados. O sea que él vivía, no importaba, le gustaban los excesos, vivía en eso y no le importaba básicamente si era pecado o no, daba igual. Él vivía su vida como a él le parecía o le placía. O sea, vivía bajo esa soberbia de la vida que él no se daba cuenta. Continúo leyendo. Antes bien era especialmente travieso en juegos y cosas de mujeres, y en revueltas y cosas de armas.
de personalidad recia y valiente, animoso para llevar adelante grandes cosas, de ánimo noble y generoso. Así era Íñigo de Loyola. Y aquí me detengo para darle un dato curioso. Él adopta ese nombre de Ignacio porque en otras partes de la región de Europa el nombre Íñigo era un poco complicado de pronunciar. Así que él se le conocía en su región como Íñigo de Loyola. Pero su nombre real era Íñigo de Loyola, pero se le conoce actualmente como San Ignacio de Loyola. O sea que no estaba mal decir, conoces al santo San Íñigo de Loyola, porque ese era su nombre propiamente, se le conocía así, ¿no? Era su nombre de nacimiento, de bautizo, digámoslo también, que en ese tiempo también eso tenía un valor o preponderancia, el bautizo como parte del registro de nacimiento y también la parte del censo y demás. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Continuamos compartiendo con ustedes. Dice, cuando todo estaba claro, aquí hay un pequeño título para introducirnos en la siguiente parte de la biografía de San Ignacio de Loyola. Dice, cuando todo estaba claro. La vida fácil de Ignacio en la corte de Fernando el Católico en Arevalo se prolongó por 10 años, hasta que cumplió 26 años, cuando murió su protector en la corte. Con muy poco dinero en los bolsillos y 2 caballos, como único tesoro se fue a Pamplona. Sin saberlo, empieza su gran peregrinaje en busca de la estrella. Sin saberlo, él ya estaba entrando en esa parte de ese encuentro con Dios, que era esa estrella que iluminaba el firmamento, que él debía seguir, pero no lo sabía, ni tampoco sabía cuál iba a ser su destino. Dice, se puso bajo el mando del duque de Nájera, a quien le tocaba defender Navarra, paréntesis aquí, región de España, donde también encontramos la Universidad de Navarra, donde muchos siglos después aparece otro gran santo, que tenemos su novena acá, que es este santo San José María Escrivá de Balaguer. Continúo leyendo. Le tocó defender a Navarra, esa región de España, contra la invasión del rey Francisco I, que quería anexar la Francia. La batalla fue dura e Ignacio ya muestra que no lo vence cualquier dificultad. Tratándose entre los de la misma fortaleza de darle a los contrarios por no poder defenderla, y habiendo dicho los que antes le dijeron su parecer que sería bien entregar el castillo, Íñigo, en este caso San Ignacio, dio por parecer que de ninguna manera, sino que la defendería o moriría en el intento. Polanco, dice acá. Pero Ignacio cayó herido el 20 de mayo de 1520 y lo llevaron donde su familia. Llegó muy malherido y a Aspetia, de su lugar natal, donde había nacido, y luchó contra la muerte. Hallándose muy mal y llamando a todos los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez juzgaron que la pierna se debía otra vez concertar y poner los huesos en su lugar, diciendo que por haber sido mal puesto la otra vez y por haberse unido durante el camino, estaba fuera de sus lugares. Él, en este relato también, puedo anexarles de que él casi pierde la pierna, producto de que sufre una herida bastante violenta en la pierna, y él insistió a que se le acomodara en el sitio de batalla y trasladado así, pero ese acomodo que le hicieron a su pierna no fue el mejor, y como no fue el mejor, él quedó básicamente con una pierna que él no quería perder si la mantenía en esa posición. Continúo leyendo. Y así no podía sanar, e hizo de nuevo esta carnicería contra su propio cuerpo, que fue volver a abrir la pierna, acomodarle el hueso, volver a tejer, iba a decir yo, a coserla para que tratara de sanar y demás, en la cual así
como en todas las otras que antes había pasado. Y eso volvió a repetirse una y otra vez, porque lo que él buscaba era, uno, no perder la pierna, y dos, no quedar cojo. Y eso fue una lucha que él tuvo buscando doctores por toda España para que lo ayudaran a que su pierna quedara 100% para él poder regresar al frente de batalla. Dice acá, dice, y después pasó. Nunca habló palabra ni mostró otra señal del dolor que apretar los puños. Duro era Íñigo con tal de ser elegante. Y todo esto, volvemos al punto, todo esto de que él quedara lo mejor posible y buscar médicos y que le abrieran la herida y todo esto, era esa concupiscencia en él que era tan grande, que era la soberbia, que él buscaba en medio de arreglarse no la funcionalidad para dar la mayor gloria a Dios, eso lo veremos, eso ya esa frase sale mucho tiempo después, sino volver a mantenerse como un hombre entero y funcional. No quería verse débil ni vulnerable. Volvemos al punto, por el tema de su soberbia. Continuó. Durante la convalecencia, como buen hombre de corte, quiso entrenarse con las telenovelas de la época, que eran las novelas de caballería. Eran libritos que él leía para mantenerse, por lo menos, no tan solo físicamente, porque se le costaba por el tema de la recuperación y demás, sino mentalmente, en esa constante análisis de batalla y guerra y todo esto que a él durante toda su vida hasta ese entonces lo mantenía motivado en dar siempre la batalla, pero una batalla que era vacía, porque no era una batalla para Dios, sino era una batalla para él vanagloriarse y llenarse y alimentar su soberbia, que en él estaba muy presente. Continúo leyendo. Pero por suerte no había tales en la casa Torre de los Oyola, y tuvo que conformarse con un libro de la Vita Christi, una especie de enciclopedia de santos. Vaya aburrimiento, pensó él. Y ahí comenzó a leer, porque si no se volvería loco, no tenía oportunidad de salir, tenía que estar en reposo. Venían a veces doctores a verlo, le decían esa pierna está mal puesta, hay que acomodar, y ¿para dónde iba a ir? Entonces, para él no desesperarse, tocó leer algunas vidas de santos para distraerse, ¿no? Entre los pensamientos que se le venían estando en cama, había uno que le absorbía hasta el punto que se pasaba 3 o 4 horas seguidas dándole vueltas en su imaginación. Se trataba de las hazañas que realizaría para conseguir la mano de una dama. Y volvemos al punto. A pesar de que él comenzó a hacer todo esto y comenzó a tratar de buscar de Dios, no de buscar de Dios, sino de no fatigarse su soberbia y todo esto, y leí alguna que otra vida de santos ahí más o menos, él todavía estaba con eso de buscar una vida, conseguir una buena mujer, tal vez una mujer preciosa y despampanante que él pudiera mostrar como un trofeo, como las batallas que él ganaba a lo largo de su vida, ¿no? Y toda, digamos así, la forma como él podía estar explayando de una forma u otra a todo lo demás, las cosas excelentes que él hacía, las cosas maravillosas que él hacía, que él era el mejor, que él era bueno en la casa, era bueno en el baile, era bueno en tantas cosas, que él podía conseguir la mujer que él quisiera, etcétera, etcétera. Y volvemos al punto, todo esto alimentando su soberbia. ¿Okay? Continuó. Las palabras que le diría para congraciarse con esta mujer que él encontraría y que él buscaba. O sea, él estaba ya planeando su estrategia como buen militar de cómo conquistaría a la mujer que él le funcionaría para vanagloriarse. Nuevamente decir que él tenía la mujer más bella de toda España. Los hechos de armas que cumpliría en el servicio. Dice acá. Esa era la estrategia que él buscaba. O sea, se iba a vender como ese hombre. Ay, mira, yo he ido a guerra, he ido a batalla, sufrí una herida casi de muerte y he sobrevivido y estoy como si nada, y todo esto. Continúo leyendo. Dice,
Simultáneamente pensaba en los grandes hombres religiosos del pasado o de su época, cómo había logrado realizar plenamente como apóstoles de Dios en mandamiento en medio del mundo, cómo se habían ellos realizado. O sea, había una conversación en su mente doble. Por una parte, el hecho de su soberbia, y por otra parte, él veía la vida de los santos ya avanzando en esta lectura, en esa lectura de este libro de la vida de los santos, cómo él veía esa dualidad en su mente. Había ese punto. Oye, como estos hombres ofrecían y mujeres ofrecían su vida al Señor, pero al mismo tiempo, yo quiero esto. Yo quiero esto, quiero irme por este lado, quiero ser, deshacer y hacer. Todo desde la soberbia, dice acá. Admiraba Ignacio a San Francisco y a Santo Domingo, y a otros muchos por el estilo, o sea, bajo este mismo perfil de humildad, de servicio, de obediencia. Reflexionaba sobre lo que le pasaba en su interior, en este caso, todo lo que estaba experimentando, esa lucha que tenía él en estos momentos. Se fue dando cuenta de que los pensamientos que le venían con respecto a servir a Dios el resto de su vida entraban dificultosamente en su mente enamorada. Enamorada de la vida, enamorada del mundo, enamorada de él mismo incluso, ponemos al punto de la soberbia. Pero después lo dejaban contento y sosegado. En este caso, cuando ya él entraba en sí y decía, wow, ¿qué sería de mí si yo no me fuera por esta vía, sino que era irme por la vía de ser como estos hombres, a ejemplo de San Francisco de Asís y de Santo Domingo? ¿Qué sería si yo fuera uno como ellos? Vivir esa vida de entrega a Dios. Y él se daba cuenta que eso despertaba en él un sentimiento que ni siquiera su estilo de vida anterior despertaba. O sea, ya había algo que se estaba dando en él, una conversión. Continúo leyendo. Por el contrario, los pensamientos relacionados con sus amores y pasiones le venían fácilmente. Y aquí viene el punto. Era porque todavía él no se había vencido a él mismo. Pero ¿cómo se podía vencer a él mismo si no se daba cuenta que necesitaba la ayuda de Dios? Continuamos leyendo. Pero luego lo dejaban, pero luego de pensar este pensamiento, sabrá la redundancia, de sus amores y pasiones y todas estas cosas que eran de la soberbia, lo dejaban con el alma seca y descontenta. O sea, vivía un sentimiento contrario. Por un lado, al ver la vida de los santos y su fortaleza y su cercanía con Dios y ese sacrificarse por el reino de Dios, lo llenaban de gozo, amor y tranquilidad. Al pensar la otra parte de su vida, cómo era, lo que él quería hacer después que salía de allí, de recuperarse su pierna y todo esto, lo dejaban en un punto como, ¿y eso vale la pena? Es la pregunta que más o menos se hacía San Ignacio de Loyola. Y lo dejaban con esa sensación como que, ¿y? No hay una meta, no hay nada, o sea, y ya iba trabajando en él esas movidas divinas del Señor que lo iban llevando por ese camino de conversión. Dice acá, al principio no se dio cuenta de este discernimiento que estaba pasando. Poco a poco, sin embargo, se le fueron abriendo los ojos y reconociendo que lo que pasaba en su interior era una lucha entre su proyecto de hombre y Dios, que estaba llamándolo a una empresa de esas que se llevaba la vida y lo ocupaba en todo. Y aquí vemos cómo el Señor a veces se vale de ejemplos de santos, como hace la Santa Madre Iglesia Católica. Y hemos nosotros compartido con ustedes hasta el momento, por medio de la vida de los santos, que San Ignacio de Loyola entra en un proceso de conversión, en esa cercanía de ver en estas personas, oye, pero si estas personas murieron dando su vida, gastaron todo su tiempo, toda su energía en llevar la palabra de Dios, y esto me llena de felicidad, ¿por qué yo no hacer lo mismo? ¿Por qué no poder, imitándolo a ellos, viendo en su ejemplo una ruta segura para llegar a ese Señor que es la suma felicidad, la suma, Él es la felicidad, Él es el amor, Él es todo, más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestra vida y podemos llegar a imaginar. Me imagino que San Ignacio de Loyola, ahí su cabeza ya estaba en un punto como que dice, su mente, su corazón, su alma, que esto era lo que realmente el Señor quería para su vida. Dice acá,
Y como quien no quiere la cosa, Dios se le fue metiendo en su corazón de varón vanidoso y cortesano. Así vino la conversión de San Ignacio de Loyola. Ya no era la dama de ensueños, Catalina de Austria, sino la buscada de hacer algo grande por este nuevo espíritu que acababa de descubrir. Una búsqueda cotidiana por lo más arduo, un empeño perseverante en tener ante los ojos un gran ideal, un sentido profundo de servicio a una causa, para entregarse a ella hasta la muerte si fuera necesario. Gracias a su perfil militar, que él lo daba todo en batalla, él se dio cuenta que ese perfil no lo conducía a nada, simplemente lo conducía a una misión, pero esa misión no iba muchas veces acorde con un fin mayor, simplemente lo hacía por su vanagloria, por su ego, por su soberbia, por su vanidad, como dice acá el texto. Y a veces nos pasa mucho a nosotros. Buscamos desenfrenadamente encontrarnos con algo, pero no sabemos en dónde. Pero en este caso, en San Ignacio, Dios le concede la gracia de darse cuenta que el servicio que él tenía, el perfil que él tenía, su forma militar de servir, lo que había vivido todos estos años hasta ese momento, le permitían ser un gran instrumento de ¿quién? De Dios, para poder llevar su evangelio, poder llevarse a ese servicio desde las trincheras, pero ahora no trincheras físicas, sino trincheras espirituales, en el servicio a Dios y en la lucha a ser ese pescador de hombres, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Continúo leyendo. Dice acá, en búsqueda, dice, espíritu que acaba de descubrir una búsqueda continua por lo demás. Este texto, este párrafo ya lo leí. Continúa el siguiente párrafo. Luego Ignacio se hizo un pordiosero. Una vez se recuperó de su pierna, dato curioso, él no quedó totalmente bien de su pierna, él quedó cojo. ¿Ok? Pero ya él ya no vivía esa soberbia de quedar perfecto y que caminara, sino que ya había vivido un momento de transformación, de conversión en ese aislamiento. Y aquí me queda un punto interesante de retomar. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de aislarnos? Pero no aislarnos en nosotros mismos, en el yoísmo, sino aislarnos de todo para encontrarnos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros dedicamos un tiempo a ir al Santísimo y sentarnos ahí y simplemente contemplar y admirar, como dice una canción por ahí católica acá en Panamá de un sacerdote muy conocido? Ahorita no recuerdo su nombre, creo que se llama Ángel, pero ahorita no recuerdo el nombre. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos en ese proceso de escuchar y admirar? De sentarnos a tomarnos el tiempo de escuchar al Señor en el silencio, en la contemplación. Y eso es algo que San Ignacio vivió, y eso fue ya derrotando poco a poco ese ego que en él existía, esa soberbia, y empezó a aceptarse como estaba en su situación actual y volverse un pordiosero. Ojo, no pordiosero de piedrero, sino vivir en la humildad, vivirlo todo en lo mínimo, vivirlo todo desde el punto de vista de ya no afanarse por las cosas del mundo, sino dejarlo todo a ejemplo de San Francisco de Asís. ¿Okay? Continúo leyendo, compartiendo con ustedes. Dice acá, vinieron las jornadas de camino hacia Montserrat y Manzarret, son lugares allá en España. Las horas interminables de diálogo espiritual en una cueva junto al río de Cardorde. La necesidad de transmitir a otros su experiencia interior que lo inflamaba. En esta vida de contacto con la naturaleza, al borde del río, contemplando las estrellas durante la noche, Ignacio empieza a considerar que Dios lo requería para algo muy grande, pero no sabe muy bien qué. Por el momento intenta ir a Tierra Santa. Y él buscaba ese encuentro con Dios, recogiendo sus pasos, viviendo su vida de primera mano. En este caso, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Y él pensando por medio de este encuentro en la Tierra Santa, el poder llegar a tener ese contacto con Dios. Ese contacto que todos nosotros a veces buscamos, pero no sabemos dónde buscar, porque estamos cegados por el pecado y por las concupiscencias. Pero en este caso ya Ignacio tenía ese ardor en su corazón de que él tenía eso, que Dios lo buscaba para algo grande, pero él no sabía el para qué ni el por qué. Continuamos ahora con una mirada universal para la mayor gloria de Dios. Una vez que ya San Ignacio entiende y va asimilando lo que Dios quería para él, ya vamos entrando en una de las frases que es, digamos así, el motivo de nuestro apostolado en las redes sociales. Todo lo debemos hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y es inspirada en gran medida en San Ignacio Loyola. Este es un santo que podríamos decir que ha impulsado también el hecho, y me detengo aquí un momentito, el de compartir con ustedes estas novenas y ver en cada una de ellas una enseñanza. Y en esa búsqueda de dar la mayor gloria a Dios y nosotros simplemente ser ese instrumento que canalice esta forma de compartir por medio del ejemplo de los santos. Por eso digo, en este punto del video me detengo para decirles lo siguiente: que todo lo debemos hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Continúo leyendo para ustedes acá, después de compartir esto que les comento, y tiene que ver con el tema central del servicio o el apostolado que tenemos aquí en los del Camino 24 PTY en YouTube y los del Camino 24 en Instagram. Dice acá, en los ejercicios espirituales, estos ejercicios espirituales, a partir de toda su vivencia de San Ignacio, fue desarrollando con la iluminación del Espíritu Santo, fue desarrollando y dejando por escrito para tener un discernimiento con respecto a qué quiere Dios para mí, si me está llamando o no. Si me está llamando, a todos nos llama, pero ¿para qué y por qué? Es la pregunta que se resuelve a través de estos ejercicios espirituales. Continúo leyendo. En los ejercicios espirituales, una de las meditaciones que propone Ignacio es la de encarnación, donde el futuro santo muestra cómo su mirada apostólica ya abarcaba a todo el mundo. El vasco Ignacio había vivido en la corte del rey durante cuyo reinado se había descubierto América. Posteriormente estudiaría en el centro del reino de Castilla, Salamanca y Alanca, y en el Universal París. Ignacio no era para estar encerrado en una celda, sino que sería el itinerante universal que recorrería en sus viajes Tierra Santa, Roma, Inglaterra, los Países Bajos, Francia e Italia. Así que vamos viendo que San Ignacio no estaba llamado a una vida contemplativa, sino una vida activa, y así lo llevó, llevando ese apostolado de hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Continúo leyendo. Habiendo fundado la Compañía de Jesús ya para ese momento, Ignacio se dispone a colaborar con las tres divinas personas para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación. Y aquí pone el texto, salvación con mayúscula. Y estas tres divinas personas que habla el texto, que también pone en mayúscula ambas palabras, las tres palabras, tres divinas personas, habla de la Santísima Trinidad. En una carta a su queridísimo amigo Javier, este es San Francisco Javier, este santo también que es cofundador con él de la Compañía de Jesús, Ignacio no deja ningún, esto lo comenta Ignacio, lo que leímos ahorita, que les compartí, lo comenta en esta carta. Dice, Ignacio no deja ningún continente por nombrar: Asia, África, América y Europa, desde el Congo hasta Brasil, desde Japón a Portugal, Etiopía. Ignacio tiene en su mente de organizador todo el mundo dentro de su corazón. Como jefe de la Compañía de Jesús, va mandando jesuitas a los 4 puntos cardinales, repitiendo lo que
lo que hicieron los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Salir y predicar a todos el Evangelio y dar la buena nueva de que el reino de Dios está cerca. Por otra parte, el Papa quiere que los jesuitas vayan a reconquistar Alemania, Inglaterra e Irlanda, países que habían caído en manos de los protestantes. Ya aquí en este momento ya estaba Lutero y había ocurrido lo que es la ruptura con la iglesia. También ya se había dado el tema de, más o menos, parcialmente, el tema de lo que se había dado con la corona de Inglaterra y el tema de la, digamos así, el surgimiento de la iglesia anglicana, ¿no? Ya había estado surgiendo la iglesia luterana, la iglesia anglicana, y por eso el Papa le pide que envíe jesuitas a estos territorios en búsqueda de reevangelizar con la correcta y sana doctrina, la cual viene desde los apóstoles que la iglesia conserva y ha conservado y conservará, que es el depósito de la fe. Continúo. Que asistan y asesoren como teólogos a los obispos que se reunían en el Concilio de Trento. O sea, ahí vemos cómo también se le pide a estos sacerdotes que ya en este momento ganaban fama de ser eruditos, educados, instruidos y que se formaban muy arduamente, como también se ve hoy en día, para ser asesores, concejales y demás títulos que podemos buscar dentro del Concilio de Trento que se daba en medio de este nacimiento de la iglesia protestante. Dice: para reformar la iglesia de los defectos de los que había caído, y que muy bien en algunos puntos señala Lutero que había caído en esos excesos de la iglesia, y la iglesia toma esto como parte y dentro de ella salen movimientos que buscan y dicen: hey, él en parte tiene razón, hay que revisar algunos puntos, hemos caído en unos excesos, y estos excesos nos condujeron, pero mejor dicho, a esa reforma que se dio a través del Concilio de Trento. Continúo leyendo. Desde el principio, la educación se volvió el trabajo principal de la Compañía de Jesús. Ignacio no la tenía prevista al inicio de su misión, pero las solicitudes de papas, obispos y laicos para formar una nueva juventud modificarían su opinión. O sea, inicialmente San Ignacio no había visto el movimiento que él estaba formando, que es la Compañía de Jesús, como eso, pero a solicitud de todo lo que se estaba dando en el entorno de la iglesia en ese momento, y San Ignacio cambia de opinión y busca, por medio de dar mayor gloria a Dios, también en la educación de las personas y la formación íntegra, no solo en la parte intelectual o filosófica o matemática, sino también en la parte espiritual, dado que se estaban dando muchos cambios, en este caso, que hacían que muchos feligreses se fueran de la iglesia católica y se fueran a la iglesia protestante. Continúo compartiendo con ustedes. Al final de su vida, más de la mitad de los jesuitas se dedicaban a formar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones, o sea, los que venían subiendo. En ese sentido, una de las principales instituciones educativas que Ignacio se preocupó de establecer fue el colegio en Roma, actualmente Universidad Gregoriana, con la finalidad de formar un clero renovado, fiel a las nuevas orientaciones reformadas del flamante Concilio de Trento. Entonces surge este colegio, ya digamos como parte final del Concilio de Trento, fundado por Ignacio, con la idea que se preservara y se mantuviera lo que este concilio había formado y lo que la línea del perfil buscaba en la iglesia en ese momento, en una iglesia que estaba siendo combatida directamente por parte de lo que se enseñaba fuera de esta, que era ya otros recursos como la sola escritura, la sola fe y todas estas cosas que vendrían a coartar, a recortar lo que se estaba enseñando. O sea, ¿para qué? Para que todo el mundo fuera, digámoslo así, libre de interpretar y olvidarse en parte, no en su totalidad, ojo, en parte de lo que así los apóstoles habían enseñado.
que era la parte de la sagrada tradición que se conservaba se conserva y se conservará en el depósito de la fe. Dice acá, pero su preocupación no se reducía al ambiente intraclerical, o sea, en este caso intraiglesia, o en palabras más sencillas, dentro de la iglesia. O sea, su formación no solamente iba permeando dentro de la iglesia, ¿no?, sino que también buscaba llegar a todos para mantener la unidad de la iglesia, tanto así como lo quería ver también en parte de las luces que tenía el Concilio de Trento. Dice, llegó a proponerle al mismo emperador un plan de defensa de Europa contra la amenaza del Islam. Otra acechanza que venía del sur, en este caso del sur de Europa, subiendo, buscando amedrentar y establecerse como la religión y la forma política de vivencia, que ponía en riesgo la seguridad de la convivencia e independencia de las naciones. En este caso sobre el régimen islam. Ellos venían conquistando desde la parte sur y querían imponer esa fe, esa forma de vida sobre Europa, que en ese tiempo era y es, bueno, en mayor o menor medida actualmente, católica. Continúo leyendo. La mente de Ignacio era la del que tiene a todo el haz y, dice acá, redondez de la tierra. O sea que tenía presente todo el mundo tratando de buscar esa unidad de la fe. Bajo sus ojos, nada le era ajeno, nada le era indiferente. En todo trataba de buscar y hallar a Dios para colaborar con Él en la instauración del reino del Padre. Y aquí vemos, en resumen, hasta esta parte que hemos compartido aquí, que Él todo lo hacía para la mayor gloria de Dios. Y la mayor gloria de Dios era la instauración del reino de Dios en este mundo. Continúo leyendo. No obstante, la compañía de Jesús era entonces apenas un pequeño grupo, un pequeño grano de mostaza, una pieza de levadura, solo un granito de sal, una mínima compañía dentro de la gran iglesia universal. Y aquí vemos en esta parte, en este apartado, cómo Él se desvivía y daba todo para la mayor gloria de Dios. Ese es el gran resumen que tenemos aquí en este apartado de la parte biográfica y la semblanza de San Ignacio de Loyola. Ahora compartiremos un poco con respecto a Ignacio como padre y pastor, o sea, como sacerdote, y el pastor de almas, el pastor que llevaba ese seguimiento de su feligresía. Dice, la preocupación pastoral de Ignacio no solo era universal, sino también personal y concreta, o sea, en cada individuo. Su casa de Roma era demasiado pequeña y a veces muy ruidosa, repleta de novicios, lugar de paso para los que volvían a una u otra misión. Un verdadero desfile de compañeros e hijos espirituales. Por lo que más llamaba la atención era la extraordinaria sencillez que reinaba en esa casa. Todos veneraban a Ignacio como un ser excepcional. Veneraban, no lo adoraban, lo veneraban, o sea, veían en él un motivo de ejemplo, un motivo de una persona extraordinaria, en tanto cuanto me funcionara, y ese tanto cuanto también es de Ignacio de Loyola, en tanto cuanto el ejemplo de su vida me llevaba a Dios, el ejemplo de su vida, él no era el fin, sino un medio a imitar en sus virtudes y ejemplo para poder llegar a Dios y dar mayor gloria a Dios. Continúo leyendo. He hecho unas par de palabritas para atrás. Todos veneraban a Ignacio como un ser excepcional, pero cada uno conservaba su libertad de opinión. O sea, no era que se anclaban a su autoría y que todo lo que él decía era ley, sino que tenían sus opiniones particulares, pero viendo ese ejemplo de Ignacio en cómo resolvía los problemas, que después vemos que deja esa fórmula en los ejercicios espirituales. Podía que se les llamara por el nombre de bautismo. Un día en que uno de sus familiares vino a visitarlo, el jesuita portero lo anunció y dijo: Íñigo Araoz está aquí y quiere verte. En la mesa conversaban de los problemas comunes
con sus comensales. Tenían dos preocupaciones cotidianas: los enfermos y los que estaban tentados. Ambos enfermos de diferente forma. Unos enfermos físicamente y otros enfermos espiritualmente con a veces pecado, o iban siendo atacados, o sea que se exponían a tentaciones. Continúo leyendo. A pesar de las graves dificultades financieras, compró una casa para que sus hijos pudiesen descansar y organizarse. Incluso los juegos y la rayuela y la paleta. O sea, había tiempo también para la distracción sana. Elevaba el ánimo de los que lo rodeaban. A uno que se reconocía indigno, el mismo Ignacio era capaz de contarle los pecados que había cometido en su vida pasada para animarlo y seguirlo. O sea que él tenía esa parte de leer las almas. Era un don que Dios da a unos santos de poder ver los pecados y presentárselos y ver, mira, ya tú pasaste por esto y esto y esto y esto. Sé que no lo has confesado, pero ya tú estás en el camino del Señor. Deja eso al perdón de Dios, deja eso a su misericordia. A otros que acababa de decirle que no podía más, le responde: vamos, todo anda bien, pero de tal manera y con una mirada tal que esta simple frase ponía fin a su falta de coraje. O sea, solamente con esta frase y la mirada de este santo de Dios, no es un santo porque él es santo, sino santo de Dios, podía hacer que las personas dejaran la depresión o se dejaran su agotamiento, o muchas veces dejaban esa parte que menciona acá del desánimo que vivían muchos de estos hermanos suyos, jesuitas, y los llenaba de coraje. Pero todo esto, volvemos al punto, para dar mayor gloria a Dios. Dice: un día el pícaro Pedro Ribadenieri, que era la debilidad de Ignacio por ser uno de los más jóvenes de la compañía, imitó a Ignacio, que caminaba con pierna coja. Vamos a ver qué pasa. El general de los jesuitas, así se le llama al superior de los jesuitas, el general, producto de que San Ignacio fue un militar, le pone a las jerarquías dentro de la orden de la Compañía de Jesús. También ese nombre, Compañía de Jesús, viene de la parte militar de él, como compañía militar. Le puso nombres a las jerarquías, así como cabo, sargento, mayor y así. Hay jerarquías. En este caso, el general, que era el superior de los jesuitas, se dio cuenta, en este caso San Ignacio de Loyola, y le puso una penitencia por su atrevimiento. Pedro misericordiosamente le permitió, pero misericordiosamente le permitió a Pedro que eligiera su propia penitencia. Él, en este caso Pedro, muy desvergonzado, propuso que, como penitencia, todos los de la comunidad tuvieran un día libre de descanso en cada semana o entre semana. En adelante, Ignacio aceptó la penitencia escogida por Pedrito, un día libre en honor a la pierna coja, le llamó a ese día. Y vemos cómo acá San Ignacio, en medio de todo esto, muestra su semblanza también, siendo padre y pastor, siendo ese cuidador de las almas y principalmente de las personas que se iban acercando y se iban integrando a esta misión, a este apostolado de la Compañía de Jesús. Pasemos a otro apartado, ya el penúltimo apartado antes de terminar este video, compartiendo la vida de San Ignacio. Dice: atención a las necesidades. Desde su llegada a Roma, los compañeros de Ignacio se habían preocupado por los pobres y necesitados. Durante el invierno del año 1538 al 1539, hicieron de la casa un asilo para socorrer a todos los que sufrían hambre y frío. Se ocuparon de los judíos. Ojo, se ocuparon de los judíos, no solo de los que eran católicos o pertenecían a la compañía, de los judíos, de las prostitutas y de las jovencitas amenazadas, de las jovencitas amenazadas, o sea, que están en peligro. Ellos fueron recogiendo a toda esta gente
y la fueron resguardando los que estaban en pobreza y en peligro por el frío invierno que hacía en ese momento sobre Europa y principalmente en el área de Roma. Con respecto a los judíos, se preocupó de su bienestar espiritual y material. Buscó que el Papa suprimiera algunas medidas discriminatorias e injustas contra ellos. Para los que no tenían hogar, buscó la ayuda de algunos aristócratas que se ocuparan de conseguir un hogar para los judíos catecúmenos y para los judíos que simplemente estaban refugiados ahí. Cuando esta obra funcionó sola, Ignacio se retiró de ella. Y vemos cómo también él, en medio de esta situación, ve cómo fundar una obra que permitiera la conversión de judíos que aceptaban la fe católica y ayudarlos y acompañarlos en medio de su proceso. Pero también sin descuidar a los hermanos judíos que tal vez no aceptaban la fe, pero aceptaban la ayuda. Y en medio de esto los catequizaba, pero todos nosotros somos libres de aceptar, sí o no, la ayuda, en mayor o menor medida, de ese llamado de Cristo. Así que al ejemplo de la persona que se acercó y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y todo esto, y después al final Jesús le dice: vende todo lo tuyo, ven y sígueme. Y asimismo, como el Señor permitió que él se fuera, permitió San Ignacio que estas personas recibieran ayuda, escucharan de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero si no lo aceptaban, también eran libres de poder irse y seguir con sus vidas. Continúo leyendo. En beneficio de las prostitutas, promovió Ignacio la obra de Santa Marta, junto con la venta de algunos mármoles viejos y donativos que recibió, pudo comprar una casa donde se instalaron las primeras mujeres que querían cambiar su vida. En 6 o 7 años se ayudó a más de 300 mujeres de la vida. También en este caso, cuando vio que la obra funcionaba sola, se retiró. Y aquí vemos otro ejemplo de Ignacio, viendo y fundando una casa que se llama Santa Marta, a esa mujer que relata los evangelios, que estaba al servicio de los demás. Pero también ve a esa mujer de la calle, a esa mujer que necesitaba ese auxilio, al igual que la mujer que visita a nuestro Señor Jesucristo, la primera que entró al sepulcro y da testimonio de su resurrección. Él también buscaba esa conversión de estas mujeres de esa vida, que abandonaran esa vida y sirvieran al Señor, dando gloria a Dios desde el llamado que cada una de ellas estaba, valga la redundancia, invitada a servir al Señor, ya sea por medio del matrimonio o una vida religiosa o consagrada. Continúo leyendo. Algo parecido hizo en favor de las hijas de las prostitutas, para las que fundó la Cofradía de las Vírgenes, donde se pudieron alojar y educar para una vida honesta, sin seguir el ejemplo de sus madres. Y vemos cómo Ignacio fue permeando en esta vida, no solo en la vida de muchos hombres, sino también en la vida de la conversión de los judíos y también en la vida de las mujeres, no solo de las mujeres que vivían de la vida alegre, digámoslo así, sino también de las hijas que nacían fruto de estos encuentros casuales, buscando que también resarcieran la vida y buscaran el mejor camino, que era todo siempre para dar la mayor gloria a Dios. Al final, dice acá, además, dado que la guerra, la peste y el hambre habían dejado a Roma llena de niños en la calle, Ignacio colaboró con la Cofradía de Santa María de la Visitación de los Huérfanos. A través de todas estas obras, nuestro santo mostró con su propia acción que la misericordia de Dios se derrama sobre todos, incluyendo especialmente los más pobres. Dice el último título, referencia de esta acción biográfica que nos tenía acá preparada, la novena de San Ignacio de Loyola, semblanza biográfica y novena en su honor. Dice acá: tomad, Señor, y recibid. El título que tenemos acá dice: San Ignacio murió en Roma el 31 de julio de 1556, de ahí su fiesta los 31 de julio. Fue un hombre de convicciones firmes y auténticas, así como consecuentes, o sea que todo andaba rondando siempre decisiones de la mano de nuestro Señor.
en cuyo centro siempre estuvo la verdad. Verdad que podemos decir con mayúscula, o sea, Cristo nuestro Señor. Tuvo un profundo amor a la iglesia y un gran respeto por su jerarquía, aun cuando debía tratar con jerarcas que no les resultaba simpático ni favorable. Siempre entendió que Dios tenía sus propios caminos y que actúa a través de las jerarquías de forma misteriosa pero presente. No siempre, dice acá, comprensible y racionalmente. Y acá él veía el actuar de Dios en medio de toda la obra de la Santa Iglesia. Así como hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos, igual obispos buenos, obispos malos, cardenales buenos y cardenales malos. Pero él veía la mano de Dios en toda esta jerarquía y que todo siempre actuaba conforme a su voluntad. Continúo. Como superior general, o sea, en este caso, el general de los jesuitas, dice acá, nunca se dejó doblegar por las dificultades, sino que éstas lo llevaron siempre a renovar su celo por seguir enarbolando la bandera de Cristo y de la verdad donde quiera que fuera. Y bien, aquí vemos este ejemplo de semblanza, ejemplo de vida de San Ignacio de Loyola, este fundador de los jesuitas y este santo que nos da ejemplo de vida y que es uno de los pilares, asimismo como otros tantos santos que hemos compartido con ustedes y que compartiremos Dios primero con ustedes a lo largo de estas novenas, que nos dan ejemplo de fortaleza, de perseverancia, de continuar a pesar de la adversidad. San Ignacio de Loyola hoy también nos da ese ejemplo. Y nos lo regala esta novena en este último día como material extra que compartimos con ustedes. Pasemos entonces a hacer una oración para finalizar este encuentro el día de hoy. En este video de material extra de la novena de San Ignacio de Loyola. Y cerraremos con esta oración de sumisión de San Ignacio de Loyola que estuvimos compartiendo con ustedes a lo largo de estos 9 días de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis y vos, Señor, lo torno o lo devuelvo. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia que ésta me baste. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.